Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Arrancamos Canarias Mi Mundo, que hoy va a versar sobre el mundo de las matemáticas y de su enseñanza. Vamos a hablar con la presidenta de la Asociación Canaria de Profesores de Matemáticas, Isaac Newton, sobre muchísimas posibilidades que ofrece esta disciplina y sobre cómo se está enseñando en nuestra tierra y por supuesto cómo quiere que se enseñe en décadas venideras. A continuación, arrancamos saludando a la presidenta, como digo, Agar Arrocha. Agar Arrocha, presidenta desde el diciembre pasado de la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas Isaac Newton. Agar, muchísimas gracias por estar conmigo, con todos los que nos siguen y por supuesto por tu tiempo, que sé que es bastante valioso, máxime cuando te dedicas a enseñar a los demás. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Agar, la Asociación Canaria de Profesores de Matemáticas Isaac Newton nació en 1978. Evidentemente tú en aquel entonces no estabas en la asociación por razones obvias. No, pero, obvio. Desde luego, obvio, muy obvia además. Pero sí que acometes la presidencia desde hace unos meses. Me imagino que con entusiasmo, porque primero, ya tú conocías evidentemente de la existencia de esta asociación y segundo, ¿con qué objetivos te planteaste asumir la presidencia? Pues mira, sí, con mucho entusiasmo y con mucha ilusión, porque realmente yo soy socia desde que finalicé los estudios, o sea, una vez antes era como muy natural terminar la Facultad de Matemáticas y lo primero que hacía, yo la verdad que lo he pensado muchas veces cómo fue que llegué, pero no puedo saber, no recuerdo cómo hicimos esa transición de ser estudiantes a estar en la sociedad, pero sí es verdad que prácticamente todos los que acabamos matemáticas inmediatamente pasábamos a asociarnos a la sociedad y a encontrarnos en encuentros que eran las jornadas y siguen siendo las jornadas de profesores de matemáticas en las que pues aparecían pues figuras como Luis Balbuena y venían y realmente demostraban ya desde ese entonces una cara de las matemáticas pues completamente nueva, sobre todo para aquellos que veníamos de la enseñanza universitaria de carreras de ciencias que tenían pues a lo mejor un corte como más teórico y más científico, ¿no? Y entonces él giraba y daba mostraba esa matemática que está en todos lados, esa matemática significativa que yo creo que es el buque insignia, ¿no? Son las señas de identidad de la propia sociedad. Por eso ahora, al coger un poco el relevo de los compañeros que lo estuvieron ostentando hasta diciembre, pues lo hacía con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y sobre todo con la idea de fomentar aquí en la isla de Gran Canaria y en la provincia también de Las Palmas, pues esa ilusión y esa estructura que a lo mejor ya está más consolidada en la provincia de Tenerife por el hecho de que la Facultad de Matemáticas está allí. Realmente la conexión directa siempre fue, ¿no? desde la sociedad con la facultad, ¿no? Entonces ese es un poco el origen, que de hecho fue fundada por los que hoy en día eran dos profesores de la universidad, que eran Antonio Martinón, Manuel Linares, ambos profesores de matemáticas, Ángel Isidoro, que justamente falleció en la época del confinamiento, le hicimos un homenaje porque, bueno, eran momentos duros para la familia, pero desde luego también un momento un poco complejo para vivir este tipo de cosas. Y además don Luis Balbuena Castellano, que después fue, como todos sabemos, además consejero de educación. Entonces, muy ilusionada. La asociación nace en el 78, en septiembre cumplirá los
primeros 43 años, digo primeros porque ojalá que dure otros 43.000 años, ¿no? No sé si estaremos aquí, yo no lo tengo previsto, desde luego. En cualquier caso, yo tampoco. Sí que me planteo, porque además nació en un momento, efectivamente, en el que comenzaba la transición política en España, había una situación en la que evidentemente la universidad, en aquel entonces solo de La Laguna, tenía que plantear y tenía que tomar las riendas de unos aspectos importantes, y la educación jugó, y sigue jugando, pero en aquel entonces fue fundamental la institución universitaria y evidentemente todos los profesores, que son en realidad la propia universidad. Nace en ese momento. ¿Por qué la importancia de que los que se dedican a enseñar una materia, en este caso las matemáticas, aúnen esfuerzos y remen en el mismo sentido? Hombre, porque es que realmente yo creo que esto es de todos, ¿no? Si partimos de la base que es algo de todos, la educación es para todos y para el bien de todos, para el beneficio de todos, obviamente no hay otra opción que remar todos juntos. Desde luego podemos tener visiones diferentes, ¿no? Y digo visiones porque ni siquiera es que la realidad sea diferente, simplemente es que a lo mejor la visión no es compartida del todo porque estamos mirando desde ángulos distintos, ¿no? Pero desde luego en sí la educación es el pilar de una sociedad. Una sociedad no avanza si el sistema educativo, si la educación, en el amplio aspecto, porque es que educación no es solo lo que ocurre dentro de las aulas, educación es un poco todo. Claro. Educación es también lo que consumimos a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, a través de la familia. Entonces, si no somos capaces de buscar ese punto de encuentro para, digamos, diseñar un rumbo en el que todos estemos representados, hayamos sido escuchados, hayamos sido entendidos, difícilmente yo creo que podemos encontrar un camino estable y consolidado. Yo creo que eso fue lo que ocurrió en el 78. O sea, yo creo que ahí sí que había un convencimiento de que la educación era el futuro. Había un convencimiento de que tenían que ir todos juntos. Entonces, por eso, quizás esa ley fue más cohesionada, estaba más cohesionada que a lo mejor las que han venido sucesivas, ¿no? Es decir, que parece que hay como una especie de, no es tal, pero vamos, parece que cada partido viene con su ley debajo del brazo, ¿no? Sí. Entonces sin hacer de más de menos, es simplemente el hecho de que creo que la sociedad se merece precisamente que en algo tan importante que es un pilar, que es la educación, pues encontremos por lo menos ese punto intermedio en el que todos de alguna forma vayamos medio cómodos, ¿no? Medio Sí, y de manera fluida y avanzando. Y de manera fluida, claro. ¿No? Casi como en una progresión, no sé si aritmética o geométrica, pero sí creciente, ¿no? Vamos, por lo menos aritmética. Aritmética y creciente en positivo. Creciente. Porque claro, el único ministro en la historia de la democracia española que no tocó la ley de educación, que no creó su propia ley de educación, fue nuestro Jerónimo Saavedra, cuando fue ministro de Educación de España. Sin embargo, como bien apuntabas, Agar, en cada gobierno parece que hay una visión distinta y en consecuencia una legislación que al final termina por un poco volvernos a todos locos con tanto cambio. En ese sentido, ¿en qué hemos mejorado y en qué hemos empeorado, según tu criterio, a lo largo de todos estos años, en lo que a la enseñanza de las matemáticas y a lo de tratarla de una u otra manera como asignatura troncal, en qué hemos mejorado y empeorado según tu criterio? Porque ahora estamos en el marco de la ley CELA, que no sé si es buena, mala, regular. ¿Cómo estamos y cómo estábamos? Hombre, lo que vendrá, estamos todos a la expectativa. Es decir, lo que sí es verdad es que no sabemos exactamente. O sea, sí es verdad que han dado como unas pinceladas de lo que puede ser, pero desde luego no sabemos exactamente cómo va a ser. Si venimos a mejor, yo ya te digo que en el 78, es decir, en el 78 no, que yo acabé en el 90, en el 97, yo ya hablaba de matemáticas significativas, o sea, yo y Luis ya me hablaba de matemáticas significativas. Es decir, yo creo que Luis Balbuena, sí, yo digo Luis Balbuena, sí. Hablaba de matemáticas significativas, ¿no? Y ya aprendíamos cómo trasladar, digamos, la matemática teórica, que parece ser el problema, ¿no? Hacia esa otra matemática aplicada, donde se veía, donde hacías esa conexión entre la realidad y
digamos, y la matemática teórica, ¿no? Yo creo que hemos avanzado porque, desde luego, siempre se abre de alguna forma el diálogo, uno siempre tiene que estar buscando en educación, y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto y nos hemos dedicado durante muchos años, siempre tienes que estar buscando cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el alumnado no es el mismo. Sería absurdo mantener las mismas estrategias de 1978 con el alumnado de 2021, puesto que las herramientas de las que disponemos ahora mismo para la docencia, por ejemplo, no tienen nada que ver con las herramientas que teníamos en 1978, que prácticamente se reducían al lápiz y al papel, ¿no? Entonces, tampoco tenemos un alumnado, desde mi punto de vista, que sepa aburrirse, por ejemplo, o que entienda que algo hay que hacerlo, y que tiene que ser así. No, la aceptación de las normas se ha modificado, entonces todo eso afecta a la enseñanza de las matemáticas, pero afecta a la enseñanza de las matemáticas como afecta a la enseñanza de las ciencias, como afecta a la enseñanza de la historia, de cualquier materia. Yo no creo que en ese sentido las matemáticas tengan ningún tipo de diferencia con respecto al resto de las materias. Realmente mantenemos el mismo perfil que siempre, ¿no? Al contrario, yo creo que si alguna materia se ha acercado en estos 20 años mucho al alumnado y ha hecho ese esfuerzo mucho con el alumnado, ha sido las matemáticas. Es decir, fíjate que nosotros tenemos la sociedad desde el año 78, y la sociedad se dedica fundamentalmente a la mejora y de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Tenemos una federación de sociedades de profesores de matemáticas, que precisamente uno de los fundadores y primeros secretarios fue Luis Balbuena Castellano, otra vez. Tenemos una federación internacional de sociedades de profesores de matemáticas, también gestada desde aquí, desde Canarias, y también a través de la misma figura. Es decir, que las matemáticas y la enseñanza de las matemáticas han estado en continuo cambio, en continua evolución. ¿Estamos mejor? Yo creo que desde luego tenemos más herramientas, a lo mejor la enseñanza está mejor, quizás el encaje con el alumnado por el perfil que tienen nuestros adolescentes hoy es lo que no terminamos de encajar bien del todo, pero yo no diría que estamos infinitamente peor, diríamos que estamos readaptándonos al nuevo alumnado, pero que eso va a ser así siempre. Desde luego son tiempos, esto que nos ha tocado vivir en esta realidad en la que ya parece que vamos saliendo de esa situación, y no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de la situación en la que la máxima es el minuto, la ley del mínimo esfuerzo, y cuando al alumnado, y a todos en general, pero sobre todo al alumnado, se le plantea que tiene que haber una formación continua universitaria y que no debemos renunciar a eso, aunque suponga evidentemente un esfuerzo continuado, es un mensaje difícil de calar. Y si eso lo interpolamos con el hecho de que la asignatura que se muestra y se enseña está más en lo abstracto que en lo práctico, que ahí justamente es donde los profesores seguramente marquen la gran diferencia, no es el espacio cultural y el momento histórico más adecuado para trasladar esa escala de valores a los que se interesan, pero sin embargo es el reto, ¿no? Justamente. Pero ese es el objetivo, es decir, es que yo no sé en qué punto alguien cree que sin trabajo se puede llevar a algún sitio, es que no sé. Hay muchos youtubers y instagramers y todos estos términos que lo creen, sinceramente, ¿no? Claro, pero porque es verdad que tenemos 2, 3, yo siempre les pongo a los chicos los mismos ejemplos, digo, pero ¿tú te crees que Nadal, por ejemplo, es el mejor del mundo estando sentado en su casa, viendo series y jugando a la paz? No, es que Nadal es el que más entrena, y desde luego ninguna habilidad se adquiere. Tú puedes tener un don, nadie dice que exista el don, ¿no? Estuvo muy de moda durante una época lo de las inteligencias múltiples y que cada uno tenía su don, y es verdad, cada uno tiene, digamos, cada uno lo que tiene el elemento, sí, el elemento, pero el elemento, claro, pero cada uno tiene su gusto, es decir, tú tienes un gusto, tienes una preferencia hacia cierto tipo de actividades frente a otras, pero eso no significa que en el sistema educativo solo debamos prestar atención a lo que nos gusta.
No. Obviamente lo que nos gusta, yo siempre digo, lo que te gusta es lo último, porque eso lo vas a hacer estupendo, da igual que lo hagas lo primero, pero no, normalmente el alumnado lo primero que hace es lo que más le gusta y va dejando para el final lo que no le gusta, que es cuando ya llega uno cansado. Eso solo se hace una excepción cuando es comida. Siempre se reserva uno lo mejor para sí, final, lo mejor para el final. Entonces, esa de alguna forma es, primero, el mensaje que debería ser oficial, ¿no? Es decir, no debería ser el mensaje de las matemáticas, ni debería ser el mensaje, debería ser el mensaje oficial, debería ser el mensaje de, esto requiere una integración, uno tiene que tener unos contenidos, tiene que tener unos conocimientos para poder crear algo, para poder conectar y producir algo que no esté creado ya antes. Claro. Porque claro, si no tenemos ningún tipo de pozo de saber, ¿cómo creamos algo nuevo? No lo podemos saber. Sí, es verdad que toda la información está en la red, pero hasta incluso para encontrar esa información y hacer esas conexiones, es importante tener conocimiento o tener habilidades y destrezas como, por ejemplo, las que aportan las matemáticas. Ya. A mí, por ejemplo, algo, si me permite, algo que me parece fantástico de las matemáticas, un poquito más teóricas, digamos, vamos a dividir, si quieres, las matemáticas en un poquito más abstractas y más aplicadas, ¿no? O más contextualizadas y más aplicadas y más abstractas. Entonces, la matemática abstracta es la del futuro, porque la matemática abstracta te prepara para conectar lo que tú no sabes que vas a tener que conectar. Por eso los matemáticos hoy en día están tan de moda y los quieren en las empresas, en todos lados, porque realmente son pensadores sobre cosas que no tienen que ser ninguna cosa en concreto. O sea, la matemática funciona sobre elementos abstractos y eso te permite que cuando aplicas ese conocimiento a algo concreto, pues simplemente un poco te pones en situación y empiezas a funcionar para resolver y para conectar y para construir y llegar a soluciones nuevas y originales. Y eso no se consigue desde el contexto, eso se consigue desde lo abstracto, porque si yo amarro el conocimiento a lo que existe ya, de alguna forma eso ya viene anclado. Entonces, para mí, a lo mejor, si una ecuación siempre va asociada a algo de física, pues realmente yo a lo mejor no voy a poder hacer esa asociación con otra área del conocimiento, ¿no? Y con otra disciplina. Entonces, hay que equilibrar. Hay que equilibrar entre lo que realmente es de futuro, que para mí de futuro es respecto a las matemáticas, única y exclusivamente, quizás un poquito más la matemática abstracta, con la de presente, ¿no? La significativa y la que hace que te ancles en conocer el mundo en el que te rodeas, que sería más la aplicada o contextual, ¿no? A fin de cuentas, se trata de un lenguaje tanto de la propia ciencia, de la propia naturaleza, como de incluso de las ciencias sociales, porque las matemáticas están presentes en nuestra vida, a pesar de que no se ven los números corriendo por la calle. No. Depende de cómo se ve. De hecho, yo siempre digo, cuando por ejemplo introduzco la estadística, ¿vale? Porque para mí la estadística evidentemente es maravillosa y además muy útil en todos los sentidos. Te permite trabajar el aprendizaje de servicio, es decir, con una utilidad, hacer el enfoque desde algo utilitario para el propio centro, para la hora, no para el futuro cuando estés en la carrera, sino para el momento presente, para el centro, para el barrio. Y yo siempre les digo, la estadística te dice dónde hay un problema. A lo mejor tú no lo estás viendo, porque claro, en el directo uno no sabe, pero cuando sacas los datos y obtienes conclusiones, si realmente estás utilizando los datos de forma válida y de alguna forma bien analizados, es probable que te cuenten cosas que tú no te habías dado cuenta que estaban pasando y a partir de ahí puedes corregirlas. Entonces, hay cosas como temas que ahora mismo están muy candentes, ¿no? Pues, por ejemplo, asuntos relacionados con la violencia de género, si por ejemplo las chicas o los chicos van más a carreras técnicas que a carreras científicas o a carreras humanísticas. Todo eso, quien te lo cuenta es la estadística y entonces los gobiernos toman medidas. Entonces, la estadística es una herramienta potente y una herramienta que funciona, y ya lo hemos visto con el coronavirus, para dar soluciones para todos. Entonces, a lo mejor no la estamos viendo, pero es esencial. Bueno, no la estamos viendo, pero está junto con los algoritmos detrás de Facebook, detrás de Twitter, detrás de Instagram, detrás de Amazon, detrás de lo que comemos, cantamos, cocinamos. Está metido, aunque no nos demos cuenta. Es una manera también interesante de que a las nuevas generaciones se les explique que se puede
estar sin estar, que es en este caso Sí. toda esta parte. Oye, lo que sí me gustaría redundar es en el hecho de que hay muchísimas falsas creencias, porque creo yo particularmente que son falsas, de que las matemáticas son para gente muy inteligente, si no sabes matemáticas eres tonto o tonta, desde luego es un ladrillo de asignaturas muy aburridísima, ¿para qué me sirve esto? Esto no sirve para nada. Todas esas creencias al final son mentiras, porque para empezar, quien trabaja cualquier disciplina en esta vida, poco a poco, como le pasa bien apuntabas a Nadal, al final termina, no sé si en convertirse en campeón del mundo, pero de luego a mejorar constantemente. Las matemáticas no son imposibles, las matemáticas son como la literatura. No sé si más fáciles, fíjate que te digo. Yo te diría que sí, yo te diría que sí. Es decir, desde mi punto de vista, por la práctica, claro, yo te diría que evidentemente las matemáticas son infinitamente más fáciles y sobre todo porque son lo que son. Eso me encanta. Es decir, aquí no va por estilo. Es decir, porque a lo mejor la literatura podría ir por estilo y decir, uy, mira qué estilo tan antiguo tiene esta. Es decir, esto ya del siglo pasado. No, las matemáticas siempre son lo que... Permíteme, Agar, salvo en algunas excepciones como la geometría euclidiana y la que aparece hace escasos 200 años, ¿no? Sí son, pero son en el contexto, a lo mejor el contexto no estaba bien aplicado. Pero siguen siendo lo que son, y el teorema de Pitágoras sigue siendo el teorema de Pitágoras. Exactamente, mientras estemos en el plano no pasa nada. Es decir, todo funciona. Entonces, realmente son, lo que pasa que a lo mejor digamos el ámbito no era el adecuado. Y realmente un teorema, cuando es un teorema para siempre. Para toda la vida. Es decir, para toda la vida. Ya lo demostraste, ya eso es. Entonces, eso es una de las cosas que yo creo que sí, que con el proyecto, o sea, uno de los proyectos, no te lo comenté, pero nosotros cuando llegamos a la sociedad le quisimos dar un enfoque pues un poco más humanista, ¿no? Un poco más holístico, sí. más de integración de alguna forma en todas las áreas del saber, para mostrar precisamente esa gran conexión que estás contando tú con todo. Es decir, porque las matemáticas están aunque no las veamos. Las matemáticas están en el mueble que estoy viendo detrás tuya, y están en las guitarras, y están en la armonía, y están en todo lo que nos rodea. Lo que pasa es que no las estamos percibiendo, ¿no? Entonces queríamos hacer ese trabajo de acercamiento precisamente para eliminar falsas creencias, porque es muy importante que se generen acciones que permitan que el acercamiento a las matemáticas y la creencia sobre las matemáticas se vaya modificando. Yo creo que eso es algo que habría que hacer en cualquier sitio, en cualquier país, es decir, en una cosa general. Las matemáticas no son para unos cuantos. Yo incluso te diría que las matemáticas son sobre todo al principio, son tan instruccionales, ¿no? Por eso los chinos son tan buenos en matemáticas. Y los japoneses, y si nos vamos al ranking PISA, prácticamente las 9 o 8 primeras posiciones de PISA son países de Asia, que son de disciplina, eso sí. Las matemáticas son de disciplina, de instrucción, de seguir un orden. Entonces, los chinos en eso son buenísimos porque tienen una cultura que apoya ese tipo de persona. La persona no hace falta ser obediente, es simplemente decir, mira, para hacer esto, organizada, es decir, mira, para hacer esto tiene que hacer esto y esto, con estos pasos. No, esto, y si puedo saltarme 2 pasos, me los salto. No, esto, y si tú vas por esa rutina, y eso no creo que tenga no creo que tenga gran dificultad. Lo que pasa es que sí es verdad que hoy en día los niños, por ejemplo, tienen menos capacidad de atención, y sí es algo que tiene que ver con estar atento, estar concentrado, estar presente en lo que estás haciendo. Entonces, esas cosas, por ejemplo, esos elementos, esas habilidades personales están un poco tocadas por el tema de la inmediatez, del clic de ahora esta imagen, ahora esta, ¿no? Es decir, de ese cambio continuo al que están sometidos nuestros niños y niñas. Yo tengo una niña de 11 años y lo veo. Es decir, que no es una cosa. Nosotros antes estábamos menos dispersos. Teníamos menos cosas que nos reclamaban. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues en el proyecto, pues acercar las matemáticas a todos, no a los niños, no solo a la parte educativa, que también, sino también a la ciudadanía en general, para que entienda y para que empecemos como sociedad a cambiar nuestras creencias sobre las matemáticas. Si yo creo
que las matemáticas son fáciles y yo te convenzo de que las matemáticas son fáciles, es muy probable que tu acercamiento hacia las matemáticas sea completamente distinto. Pero también es verdad, si yo no me lo creo, porque a mí no me gustan, o porque yo no he recibido la formación adecuada, o porque pues es muy difícil que yo de alguna forma haga ese trabajo porque al final estamos transmitiendo un conocimiento. Entonces es necesario que la persona que transmite tenga ese gusto y ese conocimiento y pueda hacerte esas conexiones que le permiten hacerte ver que están en todos lados y que son ricas y que tú puedes. Y esto no es una asignatura, nunca mejor dicho, pendiente, no digo de las matemáticas, sino la didáctica de las matemáticas no es una asignatura pendiente a la que a veces no se le hace suficientemente caso en el periodo formativo de los profesores y profesoras de matemáticas. Bueno, se centra en que sean buenos matemáticos y matemáticas, pero a lo mejor no se centran en que sean buenos profesores y profesoras, ¿no? Vale, es que realmente aquí tenemos distintos aspectos. No es lo mismo la educación primaria, ¿vale? Donde el profesorado se forma en didáctica, ¿vale? Mayoritariamente, es decir, que el profesorado de primaria mayoritariamente se forma en didáctica. De hecho, nosotros hoy en día no existe la especialidad de matemáticas dentro de didáctica. Es decir, que tú puedes tener un maestro especialista en inglés, en francés, en educación física, en música, y no tienes un profesor especialista, sino el de primaria. Maestro de primaria, que engloba todo, matemáticas, sociales, lengua, ciencias naturales, es decir, el resto. A nosotros eso nos parece que habría que modificarlo, obviamente. Es decir, tú al menos tener dos ámbitos, ¿no? Dos especialidades, un ámbito de ciencia y un ámbito de letras. ¿Por qué? Porque necesitamos que a la gente que imparta matemáticas en primaria no es que le guste enseñar, es que le guste enseñar y también le guste enseñar las matemáticas y la ciencia, ¿no? Entonces, que no significa que hoy en día no le guste, pero sí es verdad que la formación no la tiene, ¿no? Es decir, porque no se le ha prestado especial, atención a que el maestro, profesor de primaria, tenga formación en matemáticas, que sin embargo sí se le ha prestado para que la tenga en inglés, por ejemplo, ¿no? Es decir, o sí que la tenga en francés, o sí que la tenga en música, pero en matemáticas no, ¿vale? Ni en matemáticas, ni en lengua española, es decir, eso ya entra dentro de un paquete que es el común. Y los responsables del segundo, exacto, de secundaria y después ya y universidad. Tenemos la secundaria. ¿Qué pasa en la secundaria? Que la mayor parte de las personas que terminamos siendo profesores de secundaria en matemáticas, pero pasa lo mismo en cualquier carrera, ¿eh? Es decir, no creo que en cualquier materia pasa exactamente lo mismo. Nosotros venimos de distintas carreras científicas que no son destinadas a la docencia. Yo soy licenciada en matemáticas en la rama de fundamental. Hay licenciados en matemáticas en la rama de estadística e investigación operativa. Hay físicos, hay químicos, hay licenciados en ciencias del mar, economistas, licenciados en dirección y administración de empresas. Es decir, los que estamos dando matemáticas somos yo creo que es de las materias que más amplio abanico tiene de profesiones. Pero eso no es un error también, no debería ser algo más especializado, como por ejemplo tu caso y el de la mayoría de los profesores de Claro, pero digo yo, no lo sé. Sí es verdad que cuántos docentes en mi generación, sí es verdad que la mayoría de los 100 que entramos en la facultad o de los 150, sí que es verdad que el 95% íbamos a dar matemáticas. O sea, íbamos a terminar siendo profesores. Sí. El otro se reservaba para la investigación, empresas privadas y poco Claro, pero a poco más. Ahora ya no es así, porque ahora ya no es ese 95-5, sino que a lo mejor ahora es el 25 viene a dar clases. Pues bastante. Y el 75 se va a otros menesteres relacionados generalmente con las redes. Sí que hay mucho, matemático que le gusta, que entra a formarse en la carrera de matemáticas específica para dar clases. Es verdad que en Canarias no tenemos la especialidad didáctica, que sí existe en otras comunidades autónomas, ¿vale? Sí existe la especialidad de licenciado en matemáticas en la rama de didáctica. Vale. Pero no en Canarias, no existía, ¿no? Los compañeros que quisieron estudiar eso pues marcharon a Madrid. Yo tengo algunos compañeros que son de la especialidad o en Granada, ¿no?
pero no en Canarias. Entonces, ¿cuál es la siguiente formación que tenemos una vez acabemos la carrera? Pues el máster de educación. Vale. Pero también la casuística dice que al máster de educación pues no accedemos todos, sino mayoritariamente los que hicieron matemáticas y a lo mejor los que hicieron física. Y el resto, pues, hacen máster o bien a distancia en universidades, pues, tipo La Huerta o estas universidades a nivel nacional, o bien hacen máster de tecnología, de economía, de otras cosas, y terminan dando clases de matemáticas. Con lo entonces, que tienes menos herramientas, ¿no? Tienes menos herramientas, supongo. Digo yo. Hombre, esos son los datos. Es decir, otra cosa es que, desde luego, ya una vez entran en la docencia, pues ya empiezan, desde luego muchos de ellos se acercan a la sociedad, empiezan a formarse, hacen cosas complementarias y empiezan un poco su carrera docente a la vez que se van formando, sí, ¿no? A la vez que se van formando en docencia, en matemáticas, pero esa es la realidad. Sí. Agar, en ese sentido, ¿las universidades canarias estamos a la altura? ¿Las tenemos? Sé que hay mucho pendiente en este sentido, en toda la parte de ciencias, en lo que a la Universidad de Las Palmas se refiere. Hay algunos proyectos que me gustaría que comentara de inclusiones de grados interesantes, pero no sé si matemáticamente hablando somos una tierra competitiva. Hombre, yo buenos creo profesores, que... buenos matemáticos y matemáticas. Yo creo que sí, pero es que tampoco somos muchos. Es que uno diría, es que matemáticos somos pocos. Primero, matemáticos somos pocos. Formados en didáctica de las matemáticas, menos. Menos todavía. Es decir, menos prácticamente, porque ya te digo, la Universidad de Las Palmas no ofrece el máster de matemáticas. Es decir, ofrece, si tú quieres hacer el máster en presencial, o sea, si lo quieres hacer a distancia, pues bueno, ya te digo, tienes la oferta nacional, pero si lo quieres hacer en presencial y eres de Las Palmas y a lo mejor, imagínate que estuviste trabajando en la banca y ahora eres matemático incluso, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no hace falta y quieres dar el salto a la docencia, la Universidad de Las Palmas no tiene el máster de educación por matemáticas, cosa que nosotros consideramos que debería. Pero sacar un máster es una cosa como muy difícil, parece, ¿no? Y tiene que ser validada por muchos estamentos que finalmente conduzcan nosotros creemos que es indispensable. Nosotros creemos que es indispensable. Hoy en día es indispensable. Desde luego. Pues tenemos alguna asignatura pendiente, nunca mejor dicho, en ese sentido. Sí, la tenemos. Oye, ¿y cómo se sienten los profesores de matemáticas? Ya esto es a título casi personal, pero ¿cómo se siente un profesor o profesora de matemáticas que constantemente lleva oyendo mientras incluso ella o él estudiaba, que las matemáticas eran dificilísimas, esto no sirve para nada, esto es un hueso, esto es aburridísimo, yo es que no me entero, yo es que soy muy tonto, muy tonta? ¿Cómo se siente un profesor de matemáticas? ¿Un bicho raro? ¿O eso deberíamos olvidarlo ya de una... No, tú me ves un bicho raro. No, todo lo contrario. Entonces, no, yo nunca me he sentido un bicho raro, vamos, para nada. Y es más, cuando la gente a veces le dice, no, ¿y tú qué estudiaste? Bueno, primero te dicen que eres la de educación física, así que en mi caso, por ejemplo, ya te digo, ¿no? Pero es que yo miro a mis compañeras o mis compañeros de la generación que son como yo, entonces yo no sé qué idea tienen. Es lo que volvemos a las creencias. Sí. Es decir, yo no sé qué creencia tienen, o a lo mejor qué creencia podías tener tú de lo que te ibas a encontrar hoy, ¿no? Es decir, porque a mí no me conocías, ¿no? Entonces, me preguntas a mí, no, una profesora. No, pero bueno, la creencia del profe de mates, claro. No, en absoluto, que va, todo lo contrario. Entonces, pero bueno, entonces cuando le dices que eres profesora de mate, ya hace y lo siguiente es que cuando le dices que eres matemática es como que miran los ojos para atrás, ¿no? Y tú dices, yo no considero que realmente, en mi caso particular, ¿vale? Yo no me considero un genio, ni me considero una cosa ni sobredotada, ¿no? Es decir, esto fue a base de trabajo. Claro. Es decir, y de tener claro que me gustaba, que me estaba aportando. Y yo soy una gran defensora de las matemáticas porque más allá de lo que se ve, y volvemos a lo que no se ve, está lo que no se ve. Y toda la riqueza que no se ve es la gran riqueza de las matemáticas. Es decir, todo lo que no ves de las matemáticas es justo lo que más te está aportando, ¿no? Como un ejemplo, y eso en tu caso, ¿qué es lo que llegaste a descubrir que no sabías que estaba detrás de las matemáticas? En tu experiencia muy personal. Todo. Por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo una habilidad para conectar distintas cosas y ofrecer soluciones
muy grande, desde mi punto de vista bastante notable, por no decirte bastante sobresaliente. Es decir, y no son cosas que tengan que ver con las matemáticas, es decir, son cosas genéricas. Es decir, yo hago conexiones o asociaciones muy rápido del contexto, que a lo mejor que está al lado mío no lo ve. Vale, pero eso te lo despertó. Eso me lo despertó en el lenguaje matemático, o ya era innato a ti y de repente con la matemática lo desarrollé. No. Eso, hombre, uno puede tener, yo tenía, o sea, a mí no me resultaban complejas, ¿vale? Es decir, me parecía que aquello era un juego, es decir, pues te pones las fichas para aquí, para allí, para como me gustaba jugar al ajedrez, a las damas, es decir, y me gustaban los retos, me gustaba retarme, ¿vale? Es decir, ay, a ver si averiguo esto, ay, a ver si averiguo lo otro, ¿no? Pero nada más, no era ni con unas notas específicas, o sea, no era un expediente de estos de, todo dieces y todo más, no. Al contrario, yo incluso a veces hablando con mi hija digo, no, pues si yo sacaba mejores notas en inglés, en historia, es decir, en el ámbito, en las humanidades, sacaba mejores resultados académicos que, por ejemplo, en matemáticas, porque siempre te quedaba algo. ¿Y entonces por qué te fuiste a las matemáticas? Que me parece una brillante decisión. ¿Y cómo decidiste investigar? Bueno, pero me gustaba. O sea, que no significa que tú saques mejor resultado aquí, no significa que esto no te esté gustando, o que esto, a mí me resultaba más fácil las humanidades, pero me gustaba, me entretenía más con las matemáticas, porque realmente me suponían un reto. Lo otro era como que ya estaba, lo traía, ¿no? Entonces, también es verdad que mi madre era profe de historia, ¿vale? Y entonces yo la parte de las humanidades, pues como que la tenía muy en casa, ¿no? Y eso ya era como, y tú sabes la tradición, ¿no? Si tu madre es una cosa, tú no puedes ser esa cosa, tienes que ser justo la contraria. Y entonces, realmente esa habilidad, que yo por eso vuelvo a lo de Humanimate, es decir, yo cuando digo hace falta más matemáticas, ¿qué hace falta? Es decir, por ejemplo, una cosa tan simple, cuando vamos a PISA, cada vez que salen los informes PISA, aquí todo el mundo se pone firme. Es decir, digamos que es el momento del año donde todos nos acordamos que tenemos que hacer cambios o no hacer cambios en los sistemas educativos, si vamos bien o no vamos bien, ¿no? PISA mide 3 aspectos. La competencia lectora, la competencia matemática y la competencia científica. Y después, cada año, sacan como una temática, ¿no? Entonces, en la última PISA era como la competencia global, ¿vale? Entonces, la carga horaria en secundaria, pongamos el ejemplo, del ámbito científico, que se analizan 2 competencias del ámbito científico, no, es de un 30%, 33%. Que además el ámbito científico también aporta la competencia lectora, porque biología, física, incluso matemáticas nosotros leemos, los problemas son todos lecturas. Y si no se entiende. Eso está claro. Y sin embargo la carga horaria no se corresponde con el peso específico que tiene el ámbito científico respecto a la evaluación de todo el sistema educativo. Entonces, ¿y eso qué pone de manifiesto? Precisamente. Hombre, evidentemente hay una descompensación, o sea, porque si yo tengo un 30%, o sea, tú solo me estás dando un 30% de las horas productivas, pero evalúas como si tuviera el 60%, pues entonces yo siempre voy a salir más parada. Y en ese sentido, también la asociación ha querido ser punta de lanza y emitir un comunicado para destacar precisamente que eso no debería ser así, ¿no? No, porque claro, una de las cosas que se oyen, porque de hecho en Valencia ya se ha pilotado este año, es el hecho de que ellos valoran incluir las matemáticas, parece ser, dentro de un ámbito, de hecho lo pone, la ley lo especifica, que le permite a la autonomía de las autonomías y de los centros hacer ese tipo de... Unir matemáticas a otras asignaturas a otras de ciencia. materias del ámbito científico, sí. ¿Qué ocurre? Que efectivamente como las matemáticas no se ven, pues al final eso terminaría un poco reabsorbiendo el contenido. No se trabajaría la matemática como tal. Esa matemática abstracta de la que estamos hablando, que aporta tantos beneficios que no se ven directos, pero que están, no estaría ahí. Entonces, todo iría de la mano de si tiene una utilidad para otra materia. Si no tiene utilidad y no se puede trabajar en el... ¿Este modelo a qué responde? ¿A que quieren dejar que el personal no evolucione o que se especifique
o se especialice, mejor dicho, perdón, en un apartado muy concreto, pero que no vaya más allá, que no se cuestione? ¿Qué se busca detrás de una medida como esta? Yo no sé, yo realmente en lo que es el ideario que nos lleva o el que lleva al gobierno a diseñar este tipo de... Porque de hecho, a ver, de esto no hay nada nuevo, es decir, se trabaja de forma interdisciplinar, es decir, nosotros ya trabajamos de forma interdisciplinar, no necesitamos estar englobados. De hecho, ya nosotros tenemos los PEMAR, que son programas de mejora, que son en segundo y en tercero de la ESO, que el alumnado tiene un ámbito. Ya funcionan en ámbito, que es un poco para ayudar al alumnado que tiene como más problemas para titular, es decir, un poco para buscarles formas alternativas de conseguir esa titulación más integrada y más buscando siempre lo aplicado, pero que siempre son, evidentemente, el alumnado que quizás está teniendo en ese momento más problemas para enfrentar la secundaria en global. No las matemáticas, sino la secundaria en global, ¿no? Entonces, que eso no es ninguna novedad. Y eso ya se lleva aplicando. Además, nosotros trabajamos de forma interdisciplinar. En mi centro tenemos jornadas de innovación donde sobre una temática trabajamos todas las materias. Cada una va aportando aspectos complementarios, ¿no? Yo, por ejemplo, este año hice un trabajo interdisciplinar que la estadística nos define, y entonces trabajamos el reciclaje, cómo estaba el tema del reciclaje en el barrio, y lo hicimos con plástica y con yo soy AICLE también, con inglés, ¿no? Entonces hicimos un trabajo conjunto. Pues bueno, eso se está haciendo y lleva haciendo mucho tiempo, no es ninguna novedad. El hecho de meterlo todo de esa manera, nosotros no creemos que sea beneficioso para las matemáticas en particular. Primero porque, como hemos hablado, la mayor parte de nosotros venimos de una carrera concreta, es decir, unos somos físicos, otros somos matemáticos, otros somos biólogos. Entonces, la carga de las distintas, por ejemplo, un matemático no tiene biología en la carrera. O sea, yo he podido dejar de dar biología en mi caso concreto, dejé de dar biología en tercero de BUP, con lo cual yo, de biología, si me ponen a dar la daré, pero desde luego me la tendré que estudiar, ¿no? Y ya pierdes desde luego yo no voy a contar biología como cuento matemáticas, es que, ¿no? Es lógico. Entonces, estás perdiendo esa calidad. Entonces, habría que hacer tantos cambios en la formación inicial del profesorado que intentara para llevar ese tipo de materias, que yo creo que a mí me parece precipitado. O sea, yo creo que nos parece precipitado, y desde luego a las matemáticas no le benefician en absoluto. No sé si me perdí. Yo creo, no, al contrario, yo comparto contigo la opinión de que no hay que arreglar lo que no está roto, y en este caso intentar mejorar la asignatura de las matemáticas y su enseñanza, sobre todo, me parece estupendo, pero no diluyéndola con otras disciplinas. Esa es mi opinión personal, pero bueno. Y la mía. La que cuenta es la tuya y la de los expertos. La nuestra es esa. O sea, la nuestra es que nosotros necesitamos ese espacio propio, claro. Que eso no significa que se ofrezcan alternativas. Yo lo dije en una de las entrevistas, digo, nosotros tenemos una cuota autonómica, y creo que ahora esta ley incluso da un poquito más de margen a la autonomía para definir determinadas cosas, y nosotros una de las cosas que dijimos es que se puede crear una materia comp aparte, que a lo mejor estaría bien crear algo aparte donde las materias del ámbito trabajen de forma interdisciplinar los contenidos que se han trabajado en el resto de la materia. Interesante. ¿No? Es decir, y entonces podemos aportan horas al ámbito, que realmente yo creo que es bastante necesario apostar y poner horas donde, si supuestamente hay tanto problema, no se entiende que no se apueste y se pongan más horas. Es decir, quizás el ámbito normalmente los ámbitos reducen. Como horas. Tú decías, hay que empezar por lo difícil, ¿no? Y ya claro, lo fácil es lo otro. No, sin esta cosa, es decir, es verdad que hasta aquí, pues, esa cuota autonómica se puso en el ámbito sociolingüístico, ¿no? Con la materia de prácticas comunicativas, y pues ahora podría ponerse en el ámbito científico para compensar, sino, oye, vamos a ir equilibrando y vamos a ir viendo soluciones, a ver si de esta manera, y así vamos probando.
Desde luego. ¿no? Si Y así aprendemos. Un problema detectado, ese es el que hay que acometer. Claro, y dejarlo si fácil para más adelante. Tú imagínate, me lo dejas en 2 horitas, en otra materia que tengamos matemática, biología, y vamos probando ese encaje. A ver si realmente eso puede ser o no puede ser, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y otra cosa que no quiero que se me olvide, Dime. es que, porque yo ya llevamos una horita, casi 45 minutos, digamos. Entonces, que una de las cosas muy importantes desde la sociedad, o que pensamos desde la sociedad, es que, y vuelvo a insistir, es que la visión o la creencia generalizada de los padres, la familia, los medios de comunicación, es importante que hagan esa otra labor de que las matemáticas son súper útiles y que realmente, si desde la base, desde que el niño entra por la puerta de su cole de infantil, encuentra unas matemáticas cercanas, vamos a decirlo cercanas, me gusta la palabra cercanas, unas matemáticas cercanas con las que jugar, porque los niños cuando son pequeños no le hacen, es decir, tú le pones los cubos y tal, y ellos empiezan a hacer las construcciones y se hacen unas y juegan con las matemáticas con alegría, porque yo lo he vivenciado, es decir, también es verdad que me cambió el chip a partir de que tuve a mi hija y empecé a ver cuáles eran los procesos, ¿no?, que ella iba teniendo, ¿no? Y lo vi en primera persona, sin ser una persona a lo mejor le gusta más la lengua, por ejemplo, y los idiomas. Es decir, y es su don, por así decirlo, ¿no? Entonces, y esa labor hay que hacerla desde... o sea, tiene que venir acompañada también de las administraciones. Es decir, nosotros como una sociedad sí que podemos, pero desde luego tenemos un radio de acción un poco más escaso, ¿no? Entonces, limitado, por eso hemos ido tanto al Ayuntamiento de Las Palmas como a la Consejería de Educación. Tenemos pensado también acercarnos al Cabildo, precisamente con el proyecto Humanimate. Y también buscando o intentando conseguir en Gran Canaria, ahora habrá que aprovechar el hecho de que queremos ser capital cultural en el 2031, ¿no? De una casa de la matemática divulgativa y educativa de Gran Canaria, que no tenemos. Que sí hay una en La Laguna, en La Laguna, que es la casa museo de la matemática educativa, y que aquí no tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque ese es un punto de encuentro no solo para los matemáticos y profesores de matemáticas en activo, sino también para todos nuestros jubilados. Y ellos hacen una gran labor. Nosotros tenemos una figura entrañable y que gusta mucho en los centros cuando ellos van a hacer sus acciones, que es el comando matemático. Okay. No sé si lo has oído. Sí, por eso me sonrío, ¿no? Y me encanta el nombre, comando matemático, eso es estupendo. Sí, el nombre es fantástico, ¿no? Y es que ellos hacen una gran labor, porque lo hacen también desde ese, que yo me gusta llamarlos mayores, porque son todos de verdad más dinámicos que la gente joven. Veteranos, vamos a decir. Veteranos, exacto. Y van a los centros y están con los chicos, trabajando esa otra matemática de lógica, de jugar, de pensamiento, de aprender y de tratar de conseguir un acercamiento y un razonamiento diferente, y son un éxito, ¿no? Y son un éxito. Nosotros ya también tenemos aquí en Gran Canaria, ahora tenemos también nuestro comando matemático de Gran Canaria, que se están jubilando y nada más jubilarse entran en el comando, claro. Bueno. Y también es importante la casa, porque la casa de alguna forma es el centro neurálgico de que las cosas pasen, de los encuentros, porque bueno, las redes están muy bien, pero lo humano es algo que no se puede... Una sede física es importante, es un punto de encuentro. Y eso claro, un punto de encuentro, y de que ellos tengan esa otra vida también con algo que les encanta. Y además, como ahora lo vi, es como lo de los abuelos cuando malcrían a los chiquillos, que cuando tú le dejas a la niña, a tu madre, dice, la educas tú, yo la malcrío, ¿no? Pues hacen esa misma labor, esa misma función de acercamiento a los jóvenes y a los chicos. Alumnos y alumnas, claro.
exacto, con esa cercanía de eso, de la persona que ya no está ahí, que ya no es tu profe, pero que le encantan las mates y quiere que tú aprendas, ¿no? Y quieres que la vea y quieren que lo vea. Entonces, la casa es otra de las cosas que nosotros hemos estado en contacto con el Ayuntamiento de Las Palmas, fantástica la concejala de Educación, y bueno, y lo tenemos ahí a ver si termina de salir, porque también sería algo importante, porque es verdad que la sociedad se postuló nada más entrar para organizar la Olimpiada Matemática del año 2023. Okay. Alevín, que es la de primaria. Y entonces, otro de los proyectos que tenemos es esa labor de difusión de las matemáticas para que en el año 23, cuando seamos sede de la Olimpiada, pues haya ese ambientillo, ¿no? de eso, de matemáticas, de Olimpiada, de que bien, de que sea un evento social, más que un evento... Algún local, alguna casa tiene que haber por ahí, seguro. Digo yo. Sí, ya tenemos una, pero está un colegio, tenemos un colegio, pero está ahí la cosa parada, que no sabemos qué es lo que llegará. Yo confío en que sí. Agara Rocha, presidenta de la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas Isaac Newton. Te agradezco muchísimo, tu presidencia recién estrenada prácticamente en la asociación, tu labor como docente y sobre todo tu amabilidad atendiéndome y dialogando conmigo tan abiertamente y tan francamente. Nos queda claro, las matemáticas no solo son fáciles, sino que son posibles, son cercanas y son más de lo que aparentan a simple vista. Y son para todos. Y son para todos. Son para todos y todas. Son para todos y para todas. Sí, señor. Y para todo. Sí, señor. Muchísimas gracias, Agar, de verdad. Venga, pues muchas gracias a ti, Alexis. Gracias. Bueno. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Un placer haberte acompañado. Vamos a irnos con muy buena música. Espero que hayas disfrutado y que lo sigas haciendo en compañía de Canarias Radio, y en esta ocasión de dos temas musicales que son parte de los premios Canarias recientemente obtenidos en la última edición hace escasamente unos días. Vamos a escuchar dos temas, uno de mi querido Altai Páez, y que dentro de su disco Sostiene Pereira, que fue el que se convirtió en el mejor disco, premio Canarias al mejor disco de música de raíz. Con él vamos a concluir y a él le sumaremos otro disco ganador, un tema maravilloso del disco Ojalá Mondo, que fue el mejor trabajo discográfico reconocido con el premio Canarias a la mejor producción pop rock, mi querido Sito Morales, y vamos a irnos con el Mal Actor. Por tanto, con dos canciones, con dos temas, en este caso un instrumental y otro con letra, nos marchamos. Dos canciones dentro de producciones ganadoras en esta edición 2021 de los Premios Canarias de la Música. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández.
Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Te has convertido en un mal actor, representando un melodrama, sobreactuando y siempre sin guión, fuera de plano en la pantalla. Tal vez la suerte, tal vez fue el amor, tal vez dejar que la corriente te arrastrara y luego con un simple adiós te hayan olvidado para siempre. Para siempre. Has llegado al final del camino que una vez emprendiste. De nada vale buscar una excusa, un tal vez, un yo no quise. Ha caído el telón, los focos se apagaron hace años. Solo queda codificarse y no hacerse más daño. Sigue soñando con ese papel donde derrames tu talento. Frente al espejo ensayas y no ves la ruina de ese teatro, de tu teatro. Has llegado al final del camino que una vez emprendiste. De nada vale buscar una excusa, un tal vez, un yo no quise. Ha caído el telón, los focos se apagaron hace años. Solo queda codificarse y no hacerse más daño. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández.